en el internet usando los medios de la iglesia. Y eso hay que hablarlo, porque eso no es correcto delante de Dios. Se ha metido el negocio a la iglesia. Y eso hay que hablarlo. Porque mucha gente está aceptando todo eso, pero la Biblia no lo avala. La Biblia no lo avala. Hasta por lógica, mire hermano, yo le voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de una congregación. Una congregación que pague, vamos a decir, $2,000 al mes de renta. ¿Qué son $2,000, mi hermano, aquí en Estados Unidos? Con 20 hermanos que se pongan de acuerdo, dando $100 al fin de mes, la renta está pagada. Y se acabó el problema. 20 hermanos en una iglesia que paguen $2,000, con $100 cada fin de mes, se está pagando la renta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que no podemos balancear el respaldo de Dios con las finanzas. No crea, mi hermano que me escucha, porque si en su iglesia están pagando la renta y están de pie, están siendo respaldados por Dios. Porque el respaldo de Dios lo vamos a ver cuando las vidas sean transformadas. Tan sencillo como eso. Pero ahora lo que menos vemos son vidas transformadas en la iglesia. La gente tiene 10, 15, 20 años en la iglesia y siguen siendo los mismos sinvergüenzas, los mismos mentirosos, los mismos hipócritas, los mismos viciosos, los mismos borrachos, los mismos fornicarios, los mismos carnales. ¿Será que ese ministerio está siendo respaldado por Dios? Si estamos mirando todas esas características dentro de la iglesia, un montón de carnales dentro de las iglesias. Si ese ministerio estuviese siendo respaldado por Dios, ya hubieran habido vidas restauradas. Mira, hermano, cuando un ministerio está siendo respaldado por Dios, ahí se mueven los dones espirituales. Ahí se mueven los ministerios, ahí se levantan pastores, maestros, evangelistas. Pero es lo que menos vemos dentro de la iglesia de Dios. Qué triste y qué lamentable. Es lo menos que se mira. Porque en la iglesia se tienen que mover los pastores, los maestros, se tienen que levantar los evangelistas. Se tienen que levantar en medio de la congregación. No van a venir de otro lado, aunque tal vez pueda suceder en ciertas ocasiones, ¿verdad? Que Dios lleve evangelistas, pastores o maestros a las congregaciones. Pero mayormente se tienen que levantar dentro de la iglesia. Y esa es una de las señales claras cuando un ministerio está siendo respaldado por Dios. Que se van a empezar a levantar hombres de valor. Pero ahora casi no se mira eso. Ahora es difícil ver que se levanten hombres de guerra dentro de la obra de Dios. Es bien difícil ver que se levanten predicadores. Y cuando eso no se mira dentro de la congregación, no podemos nosotros decir que ese ministerio está siendo respaldado por Dios. Porque Dios va a respaldar lo que se hace conforme a su palabra. Dios va a respaldar lo que se hace conforme a las escrituras. No caigamos en ese error de creer de que porque las puertas del templo están abiertas estamos siendo respaldados. No. Cuando en ese lugar hay palabra de Dios, ese es otra señal de que ese ministerio o ese siervo ha sido puesto por Dios. Pero muchas veces palabra es lo que no hay en las iglesias. Hay de todo, pero menos palabra. Alaba lo que Él vive, pastor, que me escuchas. Alaba lo que Él vive, que Dios te está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Porque un día yo quiero dirigirme directamente a los pastores en este momento. Pastor, usted un día le va a entregar cuentas a Dios de la Grey que le ha permitido pastorear. Tal vez Dios no lo llamó a la Grey, pero Él ha permitido que esté al frente de esa Grey por alguna razón. Y un día usted le va a tener que entregar cuentas al Señor de lo que le está predicando a ese pueblo. Usted un día se va a tener que presentar delante de Dios y va a dar cuenta de cada mensaje que predicó. Y qué triste será ese día. Por eso Dios le está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Hay que predicar la palabra. Si usted cree que Dios lo llamó al ministerio, predique la palabra. No me ande con cuentos de vieja en el altar. Ya deje las historias. Ya deje las historias que para nada aprovechan. Ya deje las fábulas. Como el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. No caigas en las fábulas. Muchos pastores se han caído en puros cuentos baratos. Puras cosas que pasaron hace 20, 30 años y las siguen mascando. Las siguen mascando. ¿Por qué? Porque no hay palabra. Como no tienen comunión con Dios, no hay palabra. Porque la palabra va a venir cuando usted y yo nos humillemos delante de Dios.
cuando busquemos a Dios, cuando vivamos vidas de oración, cuando vivamos vidas en sujeción a su palabra. Es ahí en donde va a venir la palabra. Y cuando haya palabra, también allí vamos a ver el respaldo de Dios en esa congregación. Porque Dios, cuando llama a un hombre, lo llama para que predique palabra, pues. No para que esté contando historias que para nada aprovechan, cosa que está prohibido dentro de las Escrituras. Cuando nosotros nos paramos al frente del pueblo de Dios, tenemos que predicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Aún yo creo, mi querido hermano, que hay ministerios de sana doctrina en estos tiempos. Porque yo creo que Dios va a levantar una generación, va a levantar predicadores, va a levantar hombres de valor en estos tiempos. Porque hay mucha necesidad de predicar la verdadera palabra. Porque ya muchos se desviaron, ya muchos apostataron, ya muchos ya no predican, ya no están viviendo como comenzaron. Así como esta iglesia de Éfeso. Esta iglesia comenzó bien. Y mire lo que dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Mire qué llamado tan fuerte Dios le hace a esta congregación. Por tanto, arrepiéntete. O sea, puede haber una congregación a la cual Dios le llama a arrepentirse. Claro que sí. ¿Será que puede haber un pastor al cual Dios le llama a arrepentirse? Claro que sí. Hay pastores que necesitan arrepentirse. Hay pastores que están pastoreando, pero necesitan arrepentirse y reconciliarse con el Señor. Porque aquí Dios hace un llamado en general y máxime al pastor de la congregación. Porque si usted leyó el versículo 1, dice: y escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel? Es el pastor, pues, porque en la iglesia de Éfeso hasta el pastor se había torcido, hasta el pastor estaba chueco. Pero la Biblia le sigue llamando ángel, o sea, un mensajero, un portador del evangelio. Porque también tenemos que tomar en cuenta de que el Apocalipsis no se debe tomar de manera literal. Hay partes que son literales, pero también hay partes que nos habla de manera simbólica. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando leemos pasajes como este, escribe al ángel de la iglesia. Yo hasta ahorita nunca he visto un ángel en la iglesia. Jamás lo he visto un ángel. Esos seres espirituales que se manifiestan, jamás. Entonces, por lógica, y la Biblia también lo interpreta de esa manera, nos damos cuenta que está hablando del pastor, de que está al frente. Este pastor de la iglesia de Éfeso ya se había perdido. Esta iglesia, este pastor que estaba en esta iglesia ya se había corrompido. Y estaba permitiendo todas estas aberraciones dentro de la congregación. Estaba permitiendo todo este montón de cosas, de obras dentro de la congregación, las cuales no están de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Puede estar un pastor descarriado? Claro que sí puede estar. Ah, pero está predicando. Sí, mi hermano, hasta el diablo predica. Hermano amado, entendamos eso. Que el hecho de que tengamos un pastor enfrente no quiere decir de que ese pastor está en lo correcto. Muchas veces están allí porque han sido puestos por el hombre. Porque existen tres tipos de pastores, yo los quiero decir. Existen tres tipos de pastores. El pastor que es puesto por el hombre, el pastor que se pone solo y el que es puesto por Dios. Hay muchos pastoreando porque el hombre los puso. Tal vez el obispo se aburrió de estarlo mirando ahí sentado, renegando, y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a mandar a abrir una obra para que te quedes quieto. Así ha pasado con muchos pastores. Y están pastoreando. Porque hay personas dentro de la congregación que como anhelan el pastorado. Dios mío, qué bien que lo anhelaran porque ellos quieran predicar la palabra, o porque quieran ganar almas para Cristo. Lo anhelan porque quieren tener la autoridad, porque quieren mandar, porque quieren subyugar al pueblo. El Señor reprenda al diablo. El pastorado no consiste en eso. El pastorado consiste en apacentar la grey de Dios. El pastorado consiste en velar por la salud espiritual del pueblo. Y eso es lo que muchos pastores no están haciendo. Tres tipos de pastores: el puesto por el hombre, el que se puso solo, y el que lo puso Dios. ¿Cómo sabemos cuando un pastor está de acuerdo a la palabra? Porque predica la palabra. ¿Cómo sabemos cuando un pastor está siendo respaldado por Dios? Porque predica la palabra. Porque no tiene miedo a hablar la verdad. Este pastor de la iglesia de Éfeso
ya se había apartado de la verdad y Dios lo tiene que visitar y le llama al arrepentimiento. Mire qué tremenda la situación, ¿verdad? Un pastor tiene que arrepentirse. Sí, pues, la Biblia lo está diciendo. Hay pastores que necesitan reconciliarse con el Señor. Hay pastores mentirosos. Hay pastores chismosos. Hay pastores que odian a las ovejas y sin embargo están pastoreando. Hay pastores que están corriendo las ovejas de las congregaciones y están pastoreando. Hay pastores llenos de envidia. Hay pastores llenos de celos. Alaba lo que él vive. La Biblia le llama arrepentirse. La Biblia le llama arrepentirse porque aquí le dice, vamos a leerlo de nuevo. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles obras? Las obras del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que fuimos al libro de los Hechos capítulo 19? Allí la iglesia de Éfeso comenzó las primeras obras. Y no crea que las hizo en la carne. Esas obras no fueron hechas en la carne. Quiero mandar un saludo a mis hermanos que están conectados. Mi hermana Lilian Salinas, Dios le bendiga, hermana. La paz de Cristo allá donde se encuentra, que Dios me la bendiga, que Dios me la guarde grandemente. Hermana Ruth Ramos, yo creo que me está mirando de Guatemala, Dios me la bendiga. Dios me la bendiga grandemente. Saludos a su esposo, a toda su familia. Dios me la bendiga hasta Guatemala, los saludos. Alexis Sandoval Aguilar, Dios le bendiga, hermano. Alexis Sandoval, la paz de Cristo. Elizabeth Alvarado, Dios me la bendiga. Dios me la bendiga grandemente. Saludos a su esposo, mi hermana Irma Reyes. Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente. Gracias, hermana, por compartir nuestras predicaciones. Es de gran bendición que compartan nuestras predicaciones porque por medio de eso alcanzamos más almas para Cristo. Dios me los bendiga, hermanos amados. Los amo en el amor de Dios. Gloria al Señor. Y seguimos con la palabra. Esta iglesia Dios la llama a volver a las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? La llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario que esta iglesia vuelva a las primeras obras? Porque cuando las primeras obras que se hacen dentro de la iglesia de Dios, cuando estamos haciendo obras bajo la guianza del Espíritu Santo, vamos a ser aprobados por Dios, hermano. Mire qué hermoso. Por eso le dice, vuelve a las primeras obras. O sea, le está diciendo, ¿te acuerdas cuando fuiste lleno del Espíritu Santo y hablabas lenguas? ¿Te acuerdas cuando fuiste lleno del Espíritu Santo y empezaste a profetizar? ¿Te acuerdas? A esas obras es que Dios se refiere cuando le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Dios manda a esta iglesia a que haga todo conforme a la guianza del Espíritu Santo. Y cuando le dice, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. El candelero en la Biblia representa la iglesia de Cristo y también representa la luz de Cristo. Entonces cuando le dice vendré pronto y quitaré tu candelero, quiere decir que iba a quitar el testimonio de esa iglesia. O sea que iban a seguir llamándose iglesia, pero ya no iban a impactar a nadie. Porque usted y yo, con lo que podemos impactar al mundo, es con la predicación de la palabra. Aquí no me venga a decir que usted está bien ungido, o que usted está lleno de la presencia de Dios, si usted no está haciendo nada dentro de la obra. A mí no me venga a decir de que usted está lleno de la presencia de Dios porque ofrenda, porque da buenos diezmos. No me venga con eso. Todo eso es necesario hacerlo, porque Jesucristo lo dijo. Todo esto era necesario de hacerlo, pero sin dejar lo más importante, que es la justicia y la misericordia. Si usted es de esas personas de que se conforma con llegar a la iglesia, nomás a depositar su dinero cada domingo, usted está equivocado, porque ese dinero que está depositando no lo puede salvar, porque esas son obras. Eso era lo que la iglesia de Éfeso estaba haciendo. Obras, obras, obras. Y muchos pastores no están hablando esta palabra porque tienen miedo. Pero gloria al Señor de que Dios está levantando hombres que no le tengan miedo al diablo, que no le tengan miedo a los enemigos de la fe, que no le tienen miedo a los que vienen de las tinieblas a estropear la luz de Cristo. Gloria al Señor por eso. Y esta palabra vamos a predicarla, porque el pueblo de Dios tiene que despertar. De nada sirve que usted sea un buen diezmador, un buen ofrendador. De nada le sirve si usted ha olvidado y se ha apartado de Dios, si usted ha olvidado su primer amor.
Esta iglesia tenía obras grandísimas, pero el Señor con dolor en su corazón le dice, pero tengo contra ti estas cosas, que has olvidado tu primer amor. Que Dios nos libre, mi querido hermano, de apartarnos del amor de Cristo. El día que usted y yo nos apartemos de Cristo, de su evangelio, de su palabra, de su luz, estamos perdidos. Porque Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Note algo. El Espíritu Santo le sigue llamando iglesia. Y estaban apartados de la voluntad de Dios. Porque aquí le dice, escribe al ángel de la iglesia. O sea que una iglesia se puede llamar iglesia y estar apartada de la verdad. Una iglesia se puede llamar iglesia y estando fuera de la voluntad divina. Estando fuera de la aprobación de Dios, estando fuera del respaldo de Dios, aún se puede seguir llamando iglesia. Y Dios la llama a arrepentirse. Hay consecuencias cuando una iglesia se aparta de la voluntad de Dios. Se pierde el testimonio. Una iglesia tibia. Una iglesia que ya no evangeliza. Otra señal de que el ministerio está siendo respaldado por Dios es que ese ministerio sale a las calles a predicar. Y en muchas iglesias ya no existe eso. Uno le dice a los hermanos, vamos a evangelizar, y no quieren. Pero invítelos a hacer los arreglos para una fiesta. Ahí están. Hasta temprano llegan. Imagínense, obras que para nada aprovechan. Hermano, ¿pero por qué dice eso? Porque yo lo he visto, hermano, en muchas ocasiones. Usted invite a los hermanos a predicar a la calle. Ay, es que no tengo tiempo. Que tengo que ir a comer. Que tengo que ir a visitar a mi mamá. Ah, pero invítelos a la fiesta. Invítelos a una quinceañera. Ay, 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 allí están, hermano. Llegan hasta tempranita a poner flores, a acomodar las bancas. Obras que para nada aprovechan. Para nada aprovecha eso. Y ellos piensan que están haciendo la obra de Dios. Y hay que desenmascarar al diablo. Porque para eso Dios nos ha preparado para predicar la palabra. Dios nos ha preparado para levantar la bandera del evangelio. Y no nos vamos a detener ante nada. Hacia el infierno tiemble. Hacia el diablo se revuelque. Vamos a predicar la palabra. Porque usted vale la sangre de Cristo. Y si yo no predico la verdad, su sangre me será demandada en aquel día. El Señor me libre de callar la verdad. Esa es otra señal de que ese ministerio está siendo respaldado por Dios y que al frente de ese ministerio hay un hombre de Dios. Promueve el evangelismo, predica en las calles. No predica nada más detrás de un púlpito, porque hay hermanos de que nomás detrás de un púlpito les gusta. Dios mío, está terrible esta situación. Nomás detrás de un púlpito. Pero invítenlos afuera, no, que ya me sale el diablo. Sí, pues como andas de la mano con él, pues ahí te vas a ir a topar afuera con él. Esa es otra señal de que un ministerio está siendo respaldado por Dios. Un ministerio que evangeliza, un ministerio que impacta, por lo menos el área en donde está. Pero hay iglesias que no impactan a nadie. Porque dice, si no, dice, quitaré tu candelero. O sea, al momento que Dios le da esta palabra, aún todavía esa iglesia, aún había oportunidad para ella. Dios no quería que dejaran de alumbrar con la luz del evangelio. Por eso lo llama el arrepentimiento. Porque si esta iglesia no se arrepentía, Dios iba a quitar esa luz del evangelio. Y es algo tremendo cuando Dios quita el testimonio de nosotros. Nosotros hemos sido llamados a brillar con la luz del evangelio. Si usted ha dejado de brillar, yo le hablo en esta hora a la luz de la palabra, que busque al Señor, que se incline más a lo espiritual, como dice la palabra de Dios allá en Mateo 6, versículo 33. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo vendrá añadido. Mire qué preciosa la palabra. Y la confirmación de un ministerio o de un siervo de Dios se basa también
Cuando se busca lo espiritual antes que lo material. Cuando se busca lo espiritual antes que lo material. Y eso es lo que Mateo 6, versículo 33 nos enseña. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá añadido. Que Dios nos libre, mi querido hermano, de apartarnos de lo espiritual, de tener en poco lo espiritual. Si usted siente que se está enfriando, si usted siente que está abandonando lo espiritual, yo le hago un llamado en esta hora, mi querido hermano, de que busque las cosas de arriba. Vuelva, mi querido hermano, a Dios. Vuelva a la oración, vuelva a la búsqueda. No caigamos en el error en el cual cayó esta iglesia de Éfeso. Habiendo comenzado de manera bien, se apartaron por la corriente del mundo. Sabemos de que muchas veces no es fácil permanecer parados en la brecha, pero yo le quiero decir en esta hora, hay poder en Jesús, mi querido hermano, y si nosotros permitimos de que Dios nos tome en su mano, si nosotros permitimos de que Dios pelee por nosotros, yo le aseguro, mi querido hermano, que vamos a ver la gloria de Dios y que Dios nos libre de apartarnos como esta iglesia de Éfeso se apartó. Esta iglesia, mi querido hermano, tenía un poco la relación con el Señor. Por eso Dios le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego continúa diciendo el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, ¿qué? Al que venciere ese acomodamiento. Al que venciere, Dios tiene una promesa. Pero al que venciere, ¿qué? Al que venciere, mi querido hermano, su atracción a lo secular y busque lo espiritual. A eso llama el Espíritu Santo a esta iglesia. A que venza la carnalidad, a que venza su amor a lo terrenal y que busque lo espiritual. Y es lo mismo que el Espíritu Santo dice a las iglesias del siglo XXI. El Espíritu Santo llama a la iglesia al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos llama a vencer, mi querido hermano, a vencer todo aquello que nos ha apartado de Dios. Si el trabajo, mi querido hermano, a usted le está obstaculizando buscar a Dios y buscar lo espiritual, eso es lo que usted tiene que vencer. Si su carne no le está impidiendo buscar a Dios, si su carne no quiere orar, si su carne no quiere ayunar, si su carne no quiere tener un estudio bíblico, eso es lo que usted tiene que vencer en esta hora. Por eso dice, al que venciere, mi querido hermano. Qué preciosa la palabra de Dios, porque por medio de ella podemos entender muchas cosas. El ministerio que está siendo respaldado por Dios, en ese ministerio tiene que haber manifestaciones del Espíritu Santo, así como la manifestación que hubo en Éfeso. Tiene que haber manifestación divina, pero ahora muchas veces se ve que todos están en la carne, hermano. Desde el que toca el instrumento hasta el que está parado en la puerta. Hombres y mujeres que no buscan de Dios, que no buscan la comunión con el Señor. Y eso es lo que el Señor manda a vencer. Que el Señor nos ayude, mi querido hermano, para poder vencer todo aquello que a Dios no le agrada y poder entrar al marco de su voluntad. Poder entrar a la voluntad que Dios ha establecido. Las obras no pueden salvar al hombre. El tocar un instrumento no puede salvar al hombre. El ejercer un diaconado no puede salvar al hombre. Podemos, mi querido hermano, tocar bien el instrumento. Podemos cantar bonito y estar perdidos. Podemos estar detrás de un púlpito, teniendo a la gente muy entretenida y estar perdidos. Y eso es lo que está pasando en muchas iglesias.
Yo le invito, mi querido hermano, a que tenga discernimiento. Así como esta iglesia tuvo discernimiento en un tiempo que Dios lo aprueba, pero también después se descarrió. Pero bien tuvo discernimiento porque Dios se lo aprueba. Que discernamos y que entendamos de qué manera le estamos sirviendo al Señor. Porque qué triste y lamentable, mi querido hermano, el día que nos presentemos delante de Dios, que el Señor nos pregunte qué hicimos. ¿A cuántas almas guiaste al arrepentimiento? ¿Cuántas veces fuiste a predicarle a los perdidos? Mi querido hermano, qué triste y lamentable va a ser ese día, que no tengamos nada que decirle. Imagínense que el Señor le diga a usted en aquel día: ¿a cuántas almas tú guiaste al arrepentimiento? ¿A cuántos le predicaste mi santo evangelio? No, pues es que yo pasaba la vacuum en la iglesia. No, pues es que yo lavaba baños. Es que yo era el mejor diezmador. Apartado de mí, hacedor de maldad, dirá el Señor en aquel día: no te conozco. Porque la palabra de Dios siempre te mandó a buscar lo espiritual antes que lo secular, antes que lo material, antes que lo que perece. Porque yo pienso que hay muchos de que le van a decir eso al Señor. Porque hay quienes de que piensan que con ayudar a la congregación en lo literal, ellos piensan que van directamente para el cielo. La Biblia dice: estás equivocado. La Biblia dice: arrepiéntete. La Biblia dice: vuelve a tu primer amor. La Biblia dice: arrepiéntete y búscame. Búscame. El Señor habla a tiempo, mi querido hermano. Hay muchas congregaciones que están sumidos en esto. Hay muchos hermanos que no más llegan por cumplir a la iglesia, no más llegan a sentarse. Y ellos piensan de que ya con eso están agradando a Dios. No, el Señor ha llamado al hombre a tener una comunión con Él, a tener una comunión con su Santo Espíritu. A eso el Señor nos ha llamado. Espero que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Y usted de hoy en adelante, si no conocía este pasaje de la Biblia, esta tremenda confrontación que Dios le hace a su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su iglesia camine dentro de los parámetros que Él ha establecido, pues. Si su pastor no le predica esto, su pastor está perdido también. Es que no le conviene predicar. ¿Sabe por qué? Porque si le predica esto, es probable que la gente despierte. Es probable que la gente discierna que Él es un mentiroso. Es probable que la gente entienda de que Él es un falso. Por eso muchos pastores no predican estos pasajes de la Biblia, porque no más quieren estarle quitando el dinero a la gente. Porque a la gente se le hace fácil sacar un billete de a 100, pero convóquenlos a un ayuno. Cuando convocan un ayuno, todos corren. Todos corren. Pero cuando nosotros nos sometemos a un ayuno, cuando nosotros buscamos de Dios, es ahí en donde estamos venciendo nuestra humanidad y estamos entrando al marco de Dios. No caigamos en ese gran error. Y si hemos caído, la Biblia le dice: arrepiéntete. Si usted que me está oyendo en su iglesia mira todas estas prácticas, usted no tiene por qué estar de acuerdo ni creer de que ese ministerio está siendo respaldado por Dios. Aún pague renta. El diablo paga renta también. No crea de que solo los pastores pagan renta. Las tinieblas también pagan renta. No crea de que porque se paga renta el ministerio está siendo respaldado. Mentira del diablo. La Biblia no habla eso. Porque esta iglesia hacía todo eso. Pero Dios no lo aprueba. Lejos de hacer obras materiales, Dios la mandó a hacer obras espirituales. A hacer obras agradables delante de Él. En la congregación, mi querido hermano, otra señal que está siendo respaldado por Dios es cuando veamos matrimonios restaurados también. Pero ¿qué pasa dentro de las iglesias? Ahora dentro de las iglesias se mueven los divorcios. Ahora en la iglesia se trata el tema del divorcio de manera muy liviana. Mi querido hermano, ¿que acaso la iglesia no es un hospital? ¿Que acaso la iglesia no es un lugar de restauración? Y eso ya no se mira. Ahora se ve que la gente se divorcia, se separan y no les importa nada. Y yo te pregunto, pastor, ¿no te llamó el Señor a restaurar vidas? ¿No te llamó a restaurar lo que el diablo arruinó? ¿No te mandó a restaurar lo que el enemigo dañó? Si de veras crees que tu ministerio está siendo respaldado, ¿por qué no hay vidas cambiadas? ¿Por qué no hay vidas transformadas? ¿Por qué el que entró hace 20 años era el diablo y sigue siendo el diablo? ¿Por qué el que entró hace 10 años era un sinvergüenza y sigue siendo un sinvergüenza?
¿Por qué el que entró a tu iglesia que hace 10 años era un carnal y sigue siendo carnal? ¿Que acaso Dios no puede depositar su Santo Espíritu en él? Esa es la pregunta que yo le hago. ¿Por qué el que entró siendo un borracho sigue siendo un borracho? ¿Por qué el que entró viviendo en fornicación sigue viviendo en fornicación? ¿Qué ha pasado con esa obra, pastor? ¿Qué ha pasado con tu congregación? ¿Qué ha pasado, pues? ¿Por qué el músico que entró carnal y lo subiste al altar y está tocando instrumentos, pero sigue siendo carnal y ya pasaron 10 años y sigue siendo carnal? ¿Por qué la iglesia que dice que es un hospital, por qué no ha curado esa vida? Yo quisiera que un pastor me llame. Yo quisiera que un siervo de Dios me hable. Y que platiquemos y que dialoguemos la palabra. Si usted que me escucha es pastor y usted está en desacuerdo con esta palabra, yo le entrego mi número en este momento. 562-991-9076. Y lo invito a que dialoguemos la palabra aquí ante las cámaras. Grabamos la predicación para que todos vean. Si usted está en desacuerdo conmigo, si usted piensa que está muy ungido, si usted piensa que su ministerio es el mejor ministerio de todos Los Ángeles o de todo Estados Unidos, lo invito humildemente que venga conmigo. Y usted considera de que esta palabra que yo he predicado no es palabra de Dios, venga, mi querido hermano, mi querido siervo de Dios. Le amo en el amor de Dios porque yo amo a los pastores. Amo a los pastores. Pero cuando el pastor se aparta de la verdad no estoy de acuerdo con él porque la Biblia me lo prohíbe. La Biblia me lo prohíbe decirle amén a todos. Si usted considera que esta palabra no es palabra de Dios, hábleme. Y mira, aquí nos sentamos, grabamos la predicación. Querido siervo de Dios, le amo en el amor de Cristo. Bendigo todas las vidas de mis hermanos que están conectados, de los hermanos que comparten las predicaciones y de todos los hermanos que van a escuchar esta predicación. Bendigo la vida de mis hermanos. Espero que haya entendido la palabra de Dios y podamos nosotros tener discernimiento en qué momento el ministerio está siendo respaldado. Si no hay vidas transformadas dentro de la iglesia, ese ministerio no está siendo respaldado por Dios. Es necesario volver a las obras del Espíritu Santo. Cuando la gente no cambia dentro de las iglesias, cuando la gente tiene mal carácter dentro de las iglesias, ese ministerio no está siendo respaldado. Porque cuando el ministerio está siendo respaldado por Dios, hay obra del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios allá en Isaías capítulo 10, versículo 27. Y acontecerá en aquel día, dice, que el yugo será quitado de su cerviz. La carga será quitada de su hombro. Y el yugo será quitado por el poder de la unción, dice la palabra. Los yugos del mal carácter, los yugos de pecado, por la administración del Espíritu Santo, esos yugos tienen que caer. ¿Y por qué? El